Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días en el momento que estén viendo esta cápsula educativa. Bienvenidos al segundo capítulo de su clase de Psicología de la Comunicación. Mi nombre es Juan José Velázquez y en este capítulo vamos a abordar un poco más sobre el tema de la comunicación, códigos y contextos. En el primer capítulo de esta serie de videoclips, videocápsulas, reflexionamos un poco sobre el acercamiento desde la psicología de lo que es la comunicación, así como tal vez unos par de modelos y representaciones teóricas del tema de la comunicación como tal. En esta cápsula vamos a abundar un poco más sobre el tema de cómo es el proceso de codificación, proceso de codificación y descodificación, así como, por ejemplo, cómo influye el contexto dentro de los procesos de codificación. Vamos a iniciar mencionando el aspecto de los signos para comunicar. Y es que el ser humano utiliza constantemente signos para llevar a cabo sus procesos de comunicación. Según la semiótica, que se ocupa precisamente de estos sistemas de significado, los signos pueden ser cualquier cosa, desde señales, tráficos, anuncios luminosos, palabras, gestos, cualquier cosa puede ser un símbolo, un signo precisamente para transmitir un significado, lo cual la finalidad es establecer una teoría sobre los signos. Para esto, Eco, en 1976, gran autor, epistemólogo y científico del siglo XX, nos dice que un signo es todo cuanto representa otra cosa en algún aspecto para alguien. Es importante que recordemos ese concepto. Un signo para Eco es todo cuanto representa otra cosa en algún aspecto para alguien, ¿verdad? Entonces, siguiendo un poco más, vemos que Eco crea un modelo semiótico de la comunicación. Él mismo establece un modelo para explicar cómo los símbolos se representan a través de los procesos de comunicación. Y así vemos que en la teoría del año 2000 y la renovación propiamente en el año 2019 nos dice que la propia multiplicidad de los códigos y la infinidad, variedad de los contextos y las circunstancias hacen que un mismo mensaje pueda codificarse desde diferentes puntos de vista y por referencias a sistemas convencionales distintos. Es muy importante que entendamos aquí que al momento de establecer un proceso de comunicación, ya sea desde el ámbito profesional, al momento de transmitir una noticia o dentro de un proceso psicoterapéutico, que es mi caso, tenemos que entender que los códigos, esta forma que nosotros utilizamos a través de los símbolos para poder transferir un mensaje, pueden ser interpretado de muchas formas según las circunstancias y debido a que un mismo código puede tener connotaciones y significados diferentes tanto para el emisor como para el destinatario. Entonces, partiendo de aquí, nos complicamos todavía un poco más el aspecto de cómo podemos comunicarnos hasta estableciendo que los códigos y los signos pueden tener multiplicidad de significados. Por tanto, cada mensaje o texto puede ser interpretado de forma distinta. Es decir, se le puede atribuir varios sentidos. Y aquí tenemos el pequeño modelo de Eco en el año 76-2000. Y vemos, por ejemplo, que en el modelo transmite que existe un emisor y que este emisor utiliza un conjunto de códigos que representan pues lo que habíamos hablado anteriormente en los signos. Los códigos son signos, que es cuanto representa otra cosa en algún aspecto para alguien. El emisor, la persona, tiene su propio conjunto de códigos para representar. El que podríamos mencionar que es un conjunto de códigos que por excelencia es el lenguaje en sí mismo. Las palabras, las letras, cada una de ellas es en su conjunto un signo que simboliza algo, pero también pueden ser diferentes clases de representaciones como simbologías, imágenes, iconos y otra clase de elementos. Ahora, estos elementos en sí mismos guardan una codificación única para el usuario, pero que también puede ser compartida. Pero por debajo de ellos existen subcódigos. ¿Qué significa esto? Que dentro de los propios significados también pueden haber significados más implícitos. Por ejemplo, si el emisor manifiesta que se utiliza un icono o una representación simbólica para su fe, para su creencia, por ejemplo, una cruz, la cruz representa en sí mismo
una realidad o un concepto como ser una divinidad o un ser divino, pero también la cruz representa en sí mismo otros significados, salvación, redención, etcétera. Así estamos viendo que dentro de los mismos códigos pueden haber diferentes conjuntos de significados internos. Ahora, ya vamos a ver más adelante que para que exista un verdadero proceso de comunicación, para que exista un verdadero proceso de comunicación, tanto el emisor como el destinatario tienen que compartir la parte de la codificación, tienen que compartir los mismos significados. Caso contrario, la comunicación no va a poder hacerse llevar a cabo, porque todo mensaje que el emisor realice, va a hacerlo a través de este mensaje de codificación. Va a utilizar un canal, una fuente de información de expresión, y el destinatario va a utilizar su propio conjunto de códigos y subcódigos para tratar de interpretar el contenido. Es por eso precisamente donde decimos que la comunicación falla y que es que no falla en el sentido del mensaje en sí que el emisor quiere transmitir, sino en la manera en cómo nosotros utilizamos nuestra propia conjunto de códigos sin pensar también algunas veces que las otras personas no logran comprender o no estamos dentro del mismo contexto interpretativo. Aquí vemos ciertos aspectos como signos, señales y símbolos. La semiótica adquiere una categoría de disciplina en el año de 1976 por el filósofo Peirce, el cual nos proporciona una doctrina coherente que facilita el estudio de la complejidad de esto, dado que los signos, los símbolos, los iconos, los índices son aspectos sumamente complejos dentro del estudio de la lingüística. Pero no vamos a profundizar en esto precisamente porque nos interesa más el aspecto de comprender los procesos comunicativos a adentrarnos un poco más en los conjuntos de significados teóricos. Ahora, para Saussure, que es un teórico lingüístico, nos dice que los signos lingüísticos son arbitrarios, puesto que no hay relación entre el sonido, la forma lingüística y lo que representa. Por ejemplo, pongamos un aspecto, silla, silla, silla. Esto es por precisamente un sonido, un conjunto de letras, de conjunto de letras que conforman una palabra y que precisamente tiene su sonido muy particular dentro de la lengua, pero no necesariamente el sonido representa el concepto. Y aquí es donde Saussure nos habla precisamente que nosotros tenemos una idea mental de lo que este icono o esta representación es. Por ejemplo, ¿qué es una silla? Algo donde nos sentamos, obviamente. Y esto pasaría a ser verdaderamente el significado que se entiende desde esta teoría de Saussure, el concepto mental que yo tengo de esta palabra o de este signo y el significante que es propiamente la representación o imagen mental que yo tengo. Es aquí donde hablamos que la mente pues realiza ese proceso de análisis entre lo que nosotros entendemos y cómo lo representamos. Aquí hay un pequeño modelo de la relación arbitraria y convencional, como el concepto o idea es el significado y el significante es la imagen o el sonido. Así aplicamos, por ejemplo, y cada vez que nosotros escuchamos la palabra silla, nosotros creamos en nuestra mente una imagen realmente reconocemos el sonido y ya traemos a nuestra mente el significado tal como es. Así que esto pues nos ayuda pues a saber cómo funcionan estos aspectos de los símbolos dentro de la representación. Por otro lado tenemos a Morris que se cita en el año 1962 que dice claramente que influenciado por la obra de Peirce distingue tres niveles de análisis semióticos, o sea, tres niveles de análisis desde los diferentes símbolos. La semántica o la relación entre los signos, no necesariamente tiene que existir una relación material, la sintaxis o la relación de los signos entre ellos y la pragmática del signo o la relación entre el signo y sus usuarios.
Según Morris, a cada una de estas dimensiones semióticas corresponde una relación característica. Así, la denotación es la relación semántica paradigmática, mientras que la expresión es la relación característica de la pragmática. Los signos denotan los objetos y expresan a sus usuarios. Bueno, ¿qué quiere decir Morris? Y tratemos de verlo de un poquito más despacio para poder comprenderlo un poco. La semiótica de Morris nos establece lo siguiente. Primero que plantear que el ser humano como tal somos entre los animales que utilizamos signos y que alcanzamos un mayor nivel de complejidad. Por ejemplo, el habla, la escritura y el arte. Son signos manifestados del ser humano. Ahora, desde la teoría de Morris, existen 6 elementos fundamentales. El vehículo semántico, es importante pues que ahorita escuchemos y después vayamos analizando que esto es en los signos en sí mismo, el designatum, que es la designación de expresión, el interpretatem, que es la disposición a responder al signo, el intérprete, que es cualquiera que interprete un signo, el denotatum, que es la realidad que rodea el símbolo, y el significatum, que es el significado conductual. Vamos a colocar un ejemplo para entender un poco lo que Morris establece. Digamos que un amigo va de viaje y recibe una carta de otro amigo. ¿Cuáles son cada uno de estos elementos? Pues la carta en sí mismo que realiza es el signo. O sea, en este aspecto es el vehículo semántico a través del cual se transmite la información. El designatum es la región geográfica por donde va propiamente la carta. Recordemos que es el designato de expresión. El interpretate es el amigo que recibe la carta porque él va a ser el responsable de interpretar el mensaje, al igual como el intérprete, que también es la persona que recibe la carta. El significatum es la disposición de la persona que tiene hacia la interpretación de la carta y el denotatum es el contexto que rodea a la persona, ya que la persona va de viaje y cómo va a interpretar la persona con respecto a su próximo viaje. Muy bien. Aquí en este aspecto entendemos que la semiosis como tal en Morris nos dice que tiene 3 niveles y solamente es importante que nos ubiquemos acá. Para no tratar de complejizar todavía más, debido a que propiamente habíamos comentado que estos son aspectos un poquito densos. La semiosis como tal tiene 3 niveles. La primera, que es propiamente el vehículo significato o el signum, ¿sí? El segundo es el designatum, el tercero es el intérprete. En este aspecto, los tres también son llamados de la siguiente forma: a partir de la semántica, la sintáctica o la síntesis y la pragmática. Estos son como los 3 niveles interpretativos de un mensaje. Ya hemos dicho que la semántica es la relación entre signos y la realidad, que es lo mismo que el vínculo sináctico que en el ejemplo era la carta. Estos son propiamente los signos porque son las palabras que tienen un significado. Eso es propiamente la semántica. La síntesis o la relación de los signos entre ellos es propiamente la relación o el análisis que tiene, por ejemplo, esa carta hacia mí. ¿Qué me dice esa carta? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me dice a mí personalmente? ¿Cómo la interpreto yo al momento de recibirla? Y la pragmática del signo o la relación entre el signo y sus usuarios, porque propiamente los usuarios tienen análisis interpretativos similares. Así, la denotación en la relación semántica paradigmática, mientras que la expresión en la relación característica de la pragmática. Los signos denotan los objetos y expresan a sus usuarios. Por ejemplo, la persona que escribe la carta se está representando a sí mismo hacia las otras personas, hacia el amigo que va a leerlo. Entonces, lo importante
de Morris, para no complejizar un poquito más, es entender que existen varios niveles de análisis de un mensaje o de un signo. Esto implica que es mucho más complejo la interpretación de un signo según los niveles de interpretación de la semántica, de la sintaxis, perdón. Ahora vamos con respecto de la comunicación animal y la comunicación humana. Vemos que los fenómenos de significación no son exclusivos del ser humano. Ya hemos dicho anteriormente que el ser humano es uno de los seres que utiliza los signos como nadie dentro del planeta, pero no quiere decir que sean exclusivos, ya que los animales también imitan y perciben diferentes clases de signos y señales. Si bien numerosos autores desde distintas perspectivas teóricas señalan un salto cualitativo importante en la escala filogénica, apoyando la hipótesis de la discontinuidad evolutiva, especialmente con la aparición del lenguaje. Esto implica, por ejemplo, que el ser humano y el resto de las especies animales surgieron una diferenciación muy marcada. Es por sí mismo una evolución y un salto cualitativo que el ser humano dio a diferencia de nuestros congéneres y otra clase de especies que viven en la Tierra. Esto todavía los científicos no explican cómo la aparición del lenguaje marcó el inicio de la civilización humana y cómo exactamente se fue dando este proceso es todavía un misterio. Otros se inclinan por una hipótesis gradual de la evolución, señalando los paralelismos existentes entre las capacidades cognitivas y comunicativas de los simios superiores y los seres humanos. Cualquiera de las dos hipótesis sea correcta, entre un salto misterioso, entre un punto de evolución A un punto B o dentro de un proceso evolutivo gradual, de cierto que la aparición del lenguaje es lo que marca significativamente la especie humana con respecto a las otras. Ahora, esto es todavía un tema de mucho debate y mucho estudio, pero ya por lo menos podemos aclarar que el ser humano no es el único ser que utiliza los signos y la comunicación. La etología ha venido definiendo la comunicación como la interacción entre varios individuos por medio de un sistema de señales y símbolos, limitándonos por el momento al término señal como unidad de comunicación válida para toda especie animal. Las características que debe de cumplir estas señales son que tengan un grado de constancia, que puedan ser distinguidos y que sean distintivos y no asimilables en otros medios. En este caso, pues, por ejemplo, pensemos en los primates, en los chimpancés, cómo desarrollan todo una clase de señales y signos entre ellos para advertirse cuando hay un depredador, cuando han encontrado comida, cuando han encontrado un nuevo lugar donde estar y cumplen propiamente estas características. Tienen un grado de constancia porque lo usan de manera trascendente a través del tiempo, es distintivo, distinguido perceptivamente. Esto puede decir que los seres lo expresan y que puede ser percibido, que propiamente la señal no pasa bajo un bajo umbral. Y finalmente es distintivo y no es asimilable. O sea que la misma señal que ellos emiten para dar señal de comida no puede ser interpretable como la misma señal que ellos pueden dar para, por ejemplo, cuando se acerca un depredador o una clase de peligro. Entonces, aquí vemos exactamente que los signos, pues, tienen que presentar esta característica y que el ser humano no es el único precisamente en utilizarlos. Tal vez uno de los problemas que se ha plantado reiteradamente al estudiar la comunicación animal es que siempre se ha hecho partiendo de la comparación con los rastros distintivos de la comunicación. Y esto es un error porque somos increíblemente diferentes para poder establecer un vínculo de relación. Indudablemente es posible encontrar rasgos en comunes, pero estos parecen vincularse más a la expresión de estados afectivos que a funciones cognitivas y son similares con la comunicación no verbal o con la comunicación lingüística. En este aspecto, pues todavía dentro de los estudios de los animales y sus expresiones de señales y signos, todavía existe mucha tela que cortar para el aspecto de los estudios a futuro. ¿Qué sabemos de nuestros códigos de comunicación? Hierro y Pescador en 1986 nos dice que el código podría definirse como una pluralidad significante, a lo que asigna de forma en cierto grado arbitrario.
una pluralidad de funciones significantes a efectos de una relación de comunicación entre intérpretes. En sus palabras, hay que notar que al hablar aquí de funciones significantes, puesto que muchos lenguajes y particularmente el lenguaje verbal tienen un alto grado de ambigüedad, de manera que la misma función significante aplicada a un significante puede tener valores diversos. Para lo que la comunicación se da efectivamente, el significado que el emisor atribuye al mensaje debe ser el mismo que le atribuye al receptor. Para ello, debe utilizarse un código en común. Muy bien, para no complicar un poco lo que dice Jerry Pescador, nos dice exactamente lo que hemos hablado anteriormente, que varias veces nos podemos encontrar que un mismo código tiene diferentes tipos de significados similares. Propiamente podemos encontrarnos que incluso palabras pueden referirse a ciertos significados que son iguales uno de otro. Entonces, en este aspecto, para no llegar al problema de la confusión de las interpretaciones, es preciso que en todo lenguaje exista un código en común. Y el código en común es propiamente estos códigos, estos códices de comunicación que establecen, por ejemplo, cuando un código significa una cosa y cuando un código significa otra cosa. Y aquí tenemos, por ejemplo, de que se aplica tanto al lenguaje verbal como al lenguaje no verbal con las señas y los símbolos. Es importante conocer este código en común para poder llevar a cabo un proceso de comunicación más allá. Y nosotros diremos, pero ¿qué quiere decir esto para nosotros como profesionales? Y es que es importante que cuando nosotros establezcamos, por ejemplo, relaciones interpersonales, a través de procesos de entrevista, a través de procesos de investigaciones participativas, a través de procesos, por ejemplo, de relaciones humanas, es importante que estemos conscientes de que tenemos que utilizar un mismo código en común para llevar a cabo un proceso de comunicación. Ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos y modalidades de comunicación. Y creo que este es un tema que hemos escuchado repetidamente en varias ocasiones, que es el aspecto de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Parece probable que los fenómenos de conducta no verbal sean los que causen mayor impacto emocional en el receptor. Pensemos, por ejemplo, en la sonrisa irónica que acompaña un cumplido, o algunos investigadores han estimado que dentro de un 60 o 70% de la comunicación que hacemos es mediante el lenguaje no verbal. Este aspecto es muy importante al darnos cuenta que no solamente es necesario estar pendiente de los códigos y signos que se establecen de manera verbal, esto quiere decir en las palabras, sino que es importante también tomar en cuenta el lenguaje no verbal. Ese 60 y 70% de la información puede pasar de ser percibida si no hacemos un buen análisis dentro de la comunicación. No confío plenamente en el teléfono porque por teléfono no puedo estar segura de lo que realmente quiere decir la otra persona. Si no puedo verla, ¿cómo puedo adivinar sus sentimientos? Y si no lo sé, ¿qué importa muchas veces lo que diga? Esto es precisamente un ejemplo de la frase de Florence David al mencionar que en el tipo de comunicación, por ejemplo, en las comunicaciones vía telefónica o hoy en día en las comunicaciones virtuales, no podemos tener alcance o acceso a este tema de la manera de comunicación no verbal o un análisis más profundo. La comunicación no verbal es parte innata, es parte imitativa y es parte aprendida. O sea, ¿cómo aprendemos todo ese lenguaje no verbal? Pues propiamente viendo a las otras personas. Muchos de estos son propiamente innatos, o sea, de nuestra propia herencia. Generalmente distintas áreas del cuerpo tienden a trabajar unidas para enviar el mismo mensaje, aunque a veces es posible enviar mensajes contradictorios. Por ejemplo, lo que mencionábamos anteriormente, una sonrisa cuando se acompaña de un mensaje sarcástico, como cuando alguien está contando una anécdota divertida, pero la expresión de su cara es triste. Esto puede ser debido, por ejemplo, a que mientras habla está pensando en otra cosa. Tal vez es lo siguiente que va a decir y la expresión de su cara corresponde a lo que está pensando y no a lo que está diciendo, de manera que deja perplejo a su interlocutor.
Tomar en cuenta en este aspecto, ustedes como periodistas, es importante tomar mucha importancia al lenguaje no verbal y volvernos expertos en el lenguaje de las señas de los códigos no verbales. Sin embargo, muchos de nuestros comportamientos actuales no son fragmentos de pautas más amplias, ya que no existe íntegramente. Algunas de estas conductas fueran de su ritual completo, tienen ya poco que véase una función original y otras parecen hacer combinados, haber cambiado completamente en función. Se ha hecho en numerosas investigaciones con la finalidad de averiguar qué parte del comportamiento no verbal ha sido heredado y qué parte ha sido aprendido. Para ello se ha observado personas con derivaciones de privaciones sensoriales, perdón, y se ha comparado con las formas de expresión con los primates y también se ha comparado con los patrones de comunicativas de seres humanos con diferentes culturas. La única conclusión firme a la que se llega en esta investigación es que las expresiones faciales primarias, estas que demuestran las emociones primarias como miedo, sorpresa, asco, alegría, tristeza, son emociones que se encuentran en todas las culturas y en todas las personas casi de manera intuitiva y no aprendida. Se observa y son semejantes tanto en niños privados de vista, así como en primates, como personas de diferentes culturas. Pareciera que se responde la pregunta que las emociones y las expresiones faciales tienen cierto grado de universalidad. De todo modo, queda claro en los humanos que es difícil separar la comunicación lingüística de la verbal. No son muchos los autores que prometen un estudio de ambos modos de comunicación. Quizás Poyatos como que habla la escritura triple de la comunicación. La escritura triple, la estructura triple triple básica de la comunicación es que la comunicación está constituida por el lenguaje, que es tanto complejo, léxico, sintáctico. Para entenderlo, es el lenguaje que estamos haciendo en este momento, el lenguaje hablado, el paralenguaje, que es el tono de voz, y los kinestésicos, que son las expresiones faciales y los movimientos. Así podemos ver que el lenguaje en sí mismo tiene estas tres estructuras: el paralenguaje, los aspectos kinestésicos de movimiento y el complejo léxico morfológico, que es propiamente el lenguaje hablado. Cuando estamos en un proceso de interacción, tiene que estar constantemente un aspecto de análisis de la manera propia, de los tres niveles. Tengo que analizar el paralenguaje, el lenguaje hablado y también el lenguaje de expresiones no verbales, como por ejemplo kinestésicos. La conducta no verbal puede repetir, contradecir, sustituir, complementar, acentuar, regular la conducta verbal. El control de la conducta no verbal no siempre es consciente, aunque sin duda no es de gran utilidad, no solo para transmitir intenciones, sino especialmente para determinar las intenciones de nuestro interlocutor. Tal afirma E.T. Hall que debemos aprender a comprender los aspectos no conscientes de la comunicación. No debemos creer nunca que somos plenamente conscientes de la comunicación del otro. Hoy en día se producen terribles distorsiones del significado cuando las personas tratan de relacionarse. El trabajo de alcanzar la comprensión y la penetración de los procesos mentales de los demás es mucho más difícil de lo que la mayoría de nosotros quiere admitir. Y creo que Hall es precisamente expresa lo que nosotros hemos estado repitiendo a cansancio. Muchas veces consideramos que nosotros podemos comunicarnos de manera adecuada cuando realmente no lo hacemos bien y no tomamos en cuenta muchos aspectos como por ejemplo el análisis de la comunicación no verbal. Jeff Bacterson nos dice que una de las aportaciones más reconocidas sobre la comunicación no verbal es la interacción que ha tenido Jeff Bacterson, porque especialmente a partir de sus planteamientos surgió la escuela de Palo Alto. Baltenson considera la comunicación humana como un sistema complejo en que se interrelacionan aspectos biológicos, culturales, psicológicos y sociológicos. Asimismo, son tres tipos de codificaciones, tanto las codificaciones analógicas, digitales y gestálicas o icónicas. Al hablar de estos
tres tipos de codificaciones analógicas, digitales y gestálicas, nos hacemos referencia a lo siguiente. ¿Qué es una codificación? Por comunicación analógica podemos entender propiamente la comunicación que nosotros realizamos diariamente, la codificación de nuestras propias palabras. Pero aún dentro de los códigos analógicos podemos entender que hay una diferencia entre nuestra cotidianidad de códigos. Por ejemplo, no todas las personas que hablan español van a comprender todos los códigos analógicos que existen. Si ocurre, por ejemplo, que escucháramos palabras que son usadas dentro de la medicina o dentro de la ingeniería o dentro de cualquier área del saber que nosotros desconocemos, entonces vamos a darnos cuenta que hay muchos de esos códigos analógicos que nosotros no entendemos su significado a pesar de que están hechos en el español, a pesar de que están dentro de nuestro idioma español. Ahora, esto es propiamente los códigos analógicos, son los códigos que generalmente utilizamos a diario. Por otro lado, los códigos digitales son aquellos que se utilizan dentro de las nuevas tendencias dentro de las redes sociales. Códigos como Stalker, App y eh, 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 de Instagram, WhatsApp y toda esta clase de codificaciones digitales de estos nuevos códigos responden a la evolución del lenguaje dentro de los sistemas digitales. Y finalmente, el aspecto gestálico o icónico hace referencia a propiamente los símbolos. Por ejemplo, un letrero de alto es un símbolo gestálico o icónico, pero también podemos tener otra clase de códigos, como por ejemplo el lenguaje de braille, que es también un lenguaje gestálico o icónico de tipo codificación. La, las aportaciones de la escuela de Palo Alto nos dice, por ejemplo, lo siguiente. Es imposible no comunicarse, motivo por el cual es un sistema determinado de todo comportamiento o miembro. Esta afirmación va a tomar mayor realce cuando veamos el capítulo 3, los axiomas de la comunicación. Y su primer axioma es precisamente eso. Todas las personas se comunican. Es imposible no comunicarse porque hasta el silencio comunica algo. Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, de tal manera que el último clasifica el primero y por lo tanto es una metacognición, metacomunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de las palabras, de lo que se dice, está también el significado detrás de las mismas palabras. Esto es el lenguaje de la metacomunicación, el lenguaje detrás del lenguaje, la puntuación de la secuencia de los hechos. La comunicación es un proceso secuencial y que también se da a través de diferentes niveles, como hemos visto, de tipo digital, analógico y gestálico. Y la interacción simétrica y complementaria se refiere a que la comunicación simétrica y complementaria nos habla de la manera en cómo un sistema influye sobre otro. A partir de la teoría de los sistemas, establece, por ejemplo, de cómo una persona que es vista como un sistema, a través de la comunicación y de patrones distintos, trata de alguna otra forma influenciar en otra. Por eso es que es una comunicación asimétrica cuando uno de los sistemas trata de influenciar en otro para realizar un cambio en él. Hall en 1978 distingue entre comunicaciones o mensajes de texto alto, que son aquellas en las cuales la mayor parte de la información está en el contexto físico o bien interiorizado en la persona, mientras hay muy poca parte de codificada, explícitas y transmitidas en el mensaje y comunicaciones o mensajes de contexto bajo que son exactamente lo contrario. Es decir, la gran masa de la información se vuelca en un código explícito. Hall trata de distinguir, por ejemplo, que existen ciertos mensajes que en sí mismos las personas ya tenemos interiorizado el mismo concepto y no es necesario un análisis de mensajes a nivel de profundidad. Y finalmente, en el aspecto del contexto sociocultural y de la acción comunicativa. Hall nos dice que asegura que la cultura es el medio de comunicación de las personas.
Dicho en sus palabras, lo que ha cambiado, lo que ha evolucionado y las características humanas, de hecho, lo que concede al hombre, al ser humano, su identidad, sin que importe dónde haya nacido, es su cultura. El entramado total de comunicaciones, las palabras, las acciones, las posturas, los gestos, el tono de voz, las expresiones de la cara, todo es parte de un aspecto sociocultural. El lenguaje en sí mismo está ajustado y está injertado dentro de un sistema histórico y cultural. Para finalizar, tenemos el enfoque sociocultural de la escuela soviética, diferente de Hall, que es la escuela norteamericana, que es el enfoque de Vygotsky. Vygotsky nos dice que en ellas concluye que la formación del concepto es el resultado de una actividad compleja en la cual intervienen funciones intelectuales básicas. El proceso, sin embargo, no puede ser reducido a la asociación, la atención o la imaginación, la inferencia o las tendencias determinantes. Todas son indispensables, pero al mismo tiempo insuficientes, sin el uso del signo o la palabra como medio a través del cual dirigimos nuestras operaciones mentales, controlamos su curso y la canalizamos hacia la solución de la tarea que nos enfrentamos. Para Vygotsky es a través del lenguaje el cual nosotros desarrollamos nuestro propio sentido de cultura y nuestro propio sentido de desarrollo. Vygotsky menciona que no solamente es con las funciones básicas del cerebro que nosotros podemos llegar a un proceso de desarrollo, sino con el uso del lenguaje. Para esto también nos dice que sin duda, y tal vez por un sesgo cultural, como señalan varios autores, los intentos para comprender la relación en cultura y comportamiento humano han pasado por el análisis del lenguaje. Tal como señala Brunner, con ayuda del lenguaje, el niño puede entrar a la cultura inmediatamente a través de los procesos de socialización. Sus metáforas, sus explicaciones son categorías y sus maneras de interpretar y evaluar los sucesos. Todo esto no se le inventa al niño, es moneda corriente de la cultura, el marco de referencia que determina los límites del concepto del niño. Su medio es el lenguaje y las formas de conducta lingüística. En este aspecto, pues entendemos la relación contextual de la cultura y la creación propia del lenguaje. Muy bien, jóvenes, con este segundo capítulo hemos tratado de interiorizar un poco sobre los diferentes modelos interpretativos de los códigos, un capítulo que definitivamente es complejo en su contexto. Yo recomiendo que vean los materiales de apoyo, que vuelvan a ver este video un par de veces, que tengan una lectura profunda del material y que siempre dejen sus dudas y sus opiniones en el foro académico con el título Capítulo 2, para que podamos poder aprender todos a través de las relaciones entre nosotros. Muy bien, agradezco su participación y paciencia y les saluda Juan José Velázquez y espero que tengan un muy buen día.